Yo le quiero decir, y quiero hablar sobre Punta del Este, del Uruguay, Punta del Este. ¿Saben una cosa, cómo se formó Punta del Este? ¿Saben cómo se formó la prosperidad de Punta del Este? Que la única formalización de ciudad del Uruguay que parece moderna. ¿Saben cómo se formó? Con argentinos. Con argentinos, señores. Y con un grupo también de brasileños que se juntaron para ver si podían crear algún tipo de libertad. Porque tanto en el Brasil como en la Argentina, en la época de la dictadura, y esto ya remonta a esos tiempos, donde más se prosperó en ese tema dentro del Uruguay. Dentro de la época de la dictadura militar, en la República Argentina, que ya tenía varios años gobernando, varios brasileños y uruguayos, porque al principio cuando llegaron los brasileños y argentinos ahí en Punta del Este era un carajo era, todo hecho mierda estaba. ¿Y qué pasó? Empezaron a invertir brasileños y argentinos en Punta del Este y empezaron a hacer las primeras torres, los primeros edificios, y empezaron a mandar plata. Gente que llegó sin ningún peso al Uruguay, invirtió en Punta del Este con trabajo y con esfuerzo en el Uruguay, y así empezó a hacer grandes edificios, empezó a hacer grandes empresas, sin ningún peso llegaron. Y se transformaron en grandes personas que hoy en día la mayoría son empresarios. Si no fuera por esos empresarios argentinos y brasileños, el Uruguay hoy sería un desastre. Un tremendo desastre, porque no sería turismo. ¿Ustedes vieron que Punta del Este es parecido a Mar del Plata? ¿Ustedes vieron que Punta del Este es parecido a Mar del Plata? Eso es gracias a los argentinos y brasileños que hicieron de Uruguay en ese sector una gran producción. Ahora, el presidente Lacalle quiere hacer lo mismo, pero ¿cómo va a hacer lo mismo si no le da garantía a los argentinos de vivir allá como vivieron los primeros pobladores argentinos en el Uruguay, con todas las facilidades para que se puedan alzar económicamente y tener sus empresas? El Uruguay no va a salir adelante hasta que apuesten por la libertad y los derechos civiles. El Uruguay no va a salir adelante hasta que no le den facilidad a la gente para vivir. Los inmigrantes lo que vinieron a darle al Uruguay es prosperidad donde no había prosperidad. Pero hay un pequeño problema que acá tenemos que entender. Las empresas argentinas que están apostadas en el territorio uruguayo, sobre todo la mayoría que tienen algún tipo de pequeña empresa en Fraiventos, o en Punta del Este, o en Montevideo, son muy pocas. Son muy pocas en el sentido de que Uruguay tendría que estar lleno de trabajo y de empresas, ya sean empresas migrantes o no,
o misma empresa uruguaya que den trabajo a los uruguayos. Todos tenemos que apostar para que Argentina, porque recuerden que también acá tenemos dos cosas. La mayoría de uruguayos que se pasan a la Argentina para comercializar porque allá no tienen buenos precios y está la comida cara y para ellos acá es más barato, y argentinos que se pasan para allá para ver si pueden tener una chance, una posibilidad de vida correcta. Yo soy de descendencia española, adoptado por este país porque tengo el documento de este país, porque nací en este país lamentablemente. Pero tengo derecho, por ser ciudadano argentino, a tener la libertad de culto. Ahora, mi país no me la quiere dar. Mi país, Argentina, no me quiere dar la libertad de culto. Es como si yo fuera a ver películas, ¿no? Y resulta que el gobierno argentino dijo: tal película no la podés ver, porque están prohibidas, porque están... Eso ya no es derecho, hermano. Porque ahí le estás cortando el derecho institucional de la libre expresión a las propias formalizaciones o mensajes, como uno dice, de los mensajes que vienen dentro de las películas. El formato de la película. Estás quitando el entendimiento, el proyecto litúrgico que tiene cada película disfrazada por dentro. Entonces, eso de hacer películas es un arte y no puede estar prohibido. Bueno, lo mismo con la libertad religiosa. La libertad religiosa es un arte porque cada ser humano tiene que tener su propia religión. Ahora, los países han beneficiado a una sola religión y han prohibido la vida de cientos de personas que son de diferente condición y de diferente reglamento. Queriendo decir que pasando y proyectando sin humildad aparente, porque esto no lo hacen con humildad los hijos de puta. Lo hacen por los intereses y negocios que tienen con el Banco Vaticano. Tanto Uruguay como Argentina es así. Tienen negocios con el Banco Vaticano. Y eso es por motivo de corrupción. Gente que fue corrupta dentro de la dictadura militar, que pasa de todo este tipo de problemas, nos pasa de factura a nosotros, que somos el pueblo, y ellos que fracturaron a la sociedad, y ellos que aniquilaron a la sociedad con esa conducta irregular, que no la traducen en libertad sino en delincuencia. Ese es el futuro que nos espera a todos los argentinos y uruguayos si no entendemos que tiene que haber libertad y leyes. Leyes buenas para que los países podamos prosperar. El Uruguay viene a hablar de trabajo. El Uruguay viene a decirnos que quiere que los argentinos podamos tener la oportunidad de desarrollar el Uruguay en zonas donde en el Uruguay no hay trabajo ni pan para los uruguayos. Pero que el gobierno del Uruguay dé oportunidades, no solamente a los empresarios ricos, sino a las familias que necesitan. Y que el día de mañana esa familia, que ustedes le han dado una oportunidad, pueden ser grandes empresarios en el Uruguay. Con pequeños trabajos se hacen grandes empresas.
el lema de toda empresa argentina: con pequeños trabajos, grandes empresas. No le quiten el estatus al jolgorio que ustedes vinieron a implantar durante la dictadura militar. Porque lo mismo hizo el Uruguay, lo mismo lo está haciendo la Argentina. En la dictadura militar se le quitaron los derechos a la gente para que el país no pueda prosperar. Se sometieron a la deuda externa, involucrando los derechos humanos de los argentinos y arruinándoles su vida. Nos sometieron a una deuda externa a pagar cuando no se podía pagar. Nos sometieron a la humillación de las deudas para que no haya libertad en un pueblo maravilloso como el pueblo argentino o como el pueblo uruguayo. Nos dejaron el bochorno y el bodrio. El bochorno y el bodrio de pagar cuentas por la falta de manejo que existían irregulares, porque la mayoría de las empresas que se le han dado facilidades no han tenido la actitud de acompañar a los gobiernos. Y los gobiernos se han aprovechado de esa situación para agilizar el tema de la corrupción mucho más. Cuando hablamos de corrupción, tenemos que entender que se tiene que terminar la corrupción. Porque implantarle una deuda a una sociedad que después la terminan pagando sus hijos, o como pasa en el interior de la República Argentina, donde mueren niños por diferentes cuestiones, podemos entender que somos un país que ha fracasado en derechos humanos desde el comienzo de esta república. Porque no teníamos ni la menor duda de que cada campaña, de que cada contribución patriótica a esas campañas que dicen los políticos argentinos llevar, cada vez que se llama a elecciones, muchos niños han muerto para que un presidente pueda relativamente asumir su rol de presidente. El costo ha sido de miles de víctimas por corrupción. Y eso es lo que hay que decir no. Todos los argentinos tenemos derechos y la nación o el presidente están para contribuir a la Argentina, no a sus propios intereses, maquiavélicos intereses. Y lo mismo se lo digo al Uruguay, porque cuando Pepe Mujica dice cagadores, los argentinos cagadores también. Los políticos uruguayos que no le dan libertad religiosa a su pueblo. Cagadores uruguayos. Cuando, y esto voy por todo lo que es la política uruguaya, cuando no hay un ejemplo de institucionalidad, un ejemplo de amor hacia el pueblo uruguayo, ninguno de los dos países puede desearse el mal a ninguno, pero también hay que recalcarle al Imperio Católico sus errores y los errores que nos han costado cientos de vidas de argentinos y de uruguayos. Hay que decir que la muerte por temas simples en el Uruguay y también en la República Argentina son por causa de la corrupción, la falta de medicamentos a los propios jubilados, la falta de derechos humanos a los propios jubilados. ¿Qué más relativo que eso contra nuestros propios ancianos? Es una brutalidad lo que han hecho.
Una tremenda brutalidad.